Listo, ahorita sí ya estoy por acá. A ver, Monseñor, ¿usted cómo está? muy bien. Bueno, aquí estoy listo. Listo, Monseñor, pues si quiere, iniciemos con una oración y para presentarle y darle gracias a Dios por este compartir de esta noche. Ya varios padres se han ido conectando. Iniciamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te presentamos este compartir de esta noche. Bendice, Monseñor, a todo este compartir que Él nos va a dar hoy. Gracias por esta oportunidad que tenemos como hermanos de reunirnos. Bendice a cada uno de los hermanos que se está uniendo y danos, Señor, esta oportunidad de crecer, de aprender y de ser más instrumentos de tu amor. Bendícenos siempre, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues les presento entonces, mis hermanos, a Monseñor Miguel Fernando González. Él es el obispo de la diócesis de Espinal en Colombia. Por ahí tuvimos la oportunidad de conocernos hace poco y pues le hice la invitación para que nos acompañara aquí a la fraternidad y pues Monseñor, bienvenido entonces a acompañarnos por aquí en esta fraternidad sacerdotal. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Me da mucho gusto poder tener un ratico de diálogo con sacerdotes, aunque sea pues a gran distancia. Pero pues cuando Carlos me propuso tener este momento de formación, con todo gusto lo acepté, porque yo veo que siempre es necesario eh, aprovechar estos momentos de encuentro sacerdotal, de vida de iglesia y pues, de trabajo pastoral, que eso es lo que uno tiene que hacer siempre, en todo momento y a toda hora. Entonces, bueno, yo creo que arrancamos con el tema. Yo le calculo como unos, ¿qué será? Como unos 20, 30 minutos de esta, de esta charla, de esta presentación. Bien, esto, bueno, el título, como bien lo pueden ver ahí en la presentación de la charla, es la espiritualidad de la formación sacerdotal. De pronto a alguno le sorprende y resulta que sí está bien el título. Porque es que la formación sacerdotal, la formación permanente, conlleva una espiritualidad. O sea, para vivirla de verdad conlleva una espiritualidad. Es muy posible que algunos de ustedes o todos pues hayan escuchado cosas que voy a decir, pero yo creo que no es perdido volverlo a presentar. Y es que quiero valerme de las enseñanzas, o sea, de la propuesta que hace la Ratio Fundamentalis, o sea, la formación sacerdotal, la última versión del documento sobre la formación sacerdotal en los seminarios y de los sacerdotes en general. Y me valgo también de Amedeo Cencini, que claramente pues, es uno de los inspiradores de esa propuesta, de este documento. Se ve claramente como hay elementos de lo que este gran maestro en el tema de la formación sacerdotal propone. Bueno, vamos entonces al tema, lo presento pues a mi modo y espero que sea pues eso didáctico, que llegue y que pues la enseñanza que quiero transmitirles les pueda servir para su vida. Tomo como punto de partida el texto de San Lucas de la infancia del niño Jesús que decía, Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, bueno, es un tema que para estudiar a fondo, pero yo quisiera fijarme simplemente en algunos elementos que voy a resaltar. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Y en su vida terrena, sin embargo, creció en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:40. El paso del tiempo no fue en vano, o sea, 30 años. No fueron en vano. Jesús no solo estaba esperando que pasara el tiempo para ser adulto y salir a predicar. A predicar, pues obviamente no era simplemente eso de que el ser humano requiere, pues para llegar a la edad adulta, de un cierto número de años. No era simplemente esperar el paso del tiempo. El misterio de la encarnación por el cual fuimos redimidos
implica todas las características de la naturaleza humana. Jesús quiso requerir de 30 años para crecer en edad, sabiduría y gracia. Nos enseña entonces aquí el valor del tiempo y el valor de la vida y la necesidad de saberla aprovechar. La madurez integral del ser humano requiere el factor tiempo junto con el correcto uso de la libertad. O sea, tenemos el tiempo y la idea o lo lógico, lo correcto es que lo usemos a nuestro favor. El paso del tiempo sea nuestro aliado, para nuestro bien, para nuestra maduración. Algún autor dice que no es bueno hablar de madurez porque ya es el punto, el estado final, el estadio final, sino de maduración, que es un proceso. Bien, al encarnarse el Hijo de Dios, se abajó para adquirir la naturaleza realmente humana. Su actuar terreno no fue ficticio, como lo enseñaban algunos herejes desde los primeros siglos, sino que como hombre redujo, entre comillas, ¿no? Y pues bueno, con mucho cuidado el tema teológico, redujo su conocimiento a lo que un hombre humano de su época podía conocer, aunque como Dios, tal como en diversas ocasiones lo dice la Escritura, conocía muy bien lo que los hombres pensaban en su corazón y no necesitaba que nadie se lo dijera. Eso lo dice el Santo Evangelio. En varias ocasiones Jesús sabía lo que pensaban en su corazón. Capacidad divina, pero en cuanto a ese conocimiento, pues era normalmente el conocimiento humano. En cuanto a conocimiento humano, quiso requerir de tiempo, tuvo que aprender a escribir, a estudiar. Es la condición humana, delimitada por la sucesión del tiempo, y así es el conocimiento racional, es progresivo. El niño Jesús iba a la escuela a aprender, no a fingir que aprendía. Claro que su sabiduría era máxima, como lo vemos en su diálogo con los doctores del templo. En fin, Jesús nos enseña a aprovechar el tiempo, que es lo que quiero que nos fijemos en este momento, en estos minutos. Para nosotros, el tiempo debe ser nuestro gran aliado para preparar nuestro encuentro con Dios. 30 de los 33 años de Jesús no fueron de ningún modo perdidos. Al contrario, ya nos estaba redimiendo con esa vida oculta, normal, diaria, oculta entre comillas, ¿no? Para que no la entendamos nunca mal, porque no se estaba ocultando, o sea, escondiendo de nada, sino que oculta por su característica de una vida normal, diaria, como la de cualquier otro vecino de esa época, junto con San José y la Virgen María. Aprendió a caminar, a hablar, leer, a meditar la Torá, a memorizar los salmos, a hablar como su padre terreno, San José, le enseñó. Aprendió un oficio manual para sostener el hogar, aprendió dichos, costumbres, adquirió la cultura propia de un hebreo de hace 20 siglos, y en todas esas acciones tan normales ya nos estaba redimiendo. No necesitaba fe porque poseía la visión beatífica, pero era perfectamente humano porque todo lo que asumió fue lo que redimió, lo elevó al plano sobrenatural. Pues bien, la lógica de la encarnación que Dios dispuso para el plan de salvación cuenta con el tiempo como medio para nuestra santificación, o sea, para nuestro conocimiento y acercamiento cada vez más maduro y decidido de Dios. La vida es corta, pero lo suficientemente larga para que nos santifiquemos, dicen los santos. Por lo tanto, el tiempo es nuestro aliado para salvarnos. Nuestro conocimiento es racional, no es intuitivo e inmediato como el de los ángeles. Por lo tanto, necesitamos poner empeño y esfuerzo para formarnos, para aprender a usar el libre albedrío a nuestro favor con la gracia de Dios. Bueno, yo creo que estoy insistiendo sobre un elemento que es esencial, pero me parece importante que quede bastante explícito porque pues de eso se trata. Estamos en el tiempo. Y en cuántas situaciones, en cuántas ocasiones no hemos dicho, antes yo era bueno para esto, pero ahora menos. Antes yo hacía esto mejor y me he descuidado antes y después, ¿no? Ese
el paso del tiempo no siempre lo usamos a nuestro favor. Todo ser humano necesita formación para salir adelante en la vida, para aportar al mundo, para hacerlo mejor, para crecer como persona, para cumplir los planes que Dios tiene con él. Con cuánta mayor razón el sacerdote, que es el encargado de despertar la santidad a sus hermanos. O sea, recordemos lo que es el Vaticano II, lo propio del sacerdote es ayudar a la santificación de sus hermanos. No solo con su palabra, sino fundamentalmente con su testimonio de vida, o sea, asumirlo, no solo saberlo, sino vivirlo, que ahí está, pues seguramente lo que más nos cuesta. Pues bien, necesitamos formación doctrinal, formación de la conciencia, formación humana, formación que no puede quedarse reducida a los primeros años, lo que se llama formación inicial presbiteral, o sea, el tiempo del seminario, sino que ha de ir creciendo con la vida, con el aumento de otros conocimientos, con el desarrollo corporal y mental, con la responsabilidad creciente que vamos adquiriendo. ¿Crece nuestra responsabilidad? Pues tiene que crecer nuestra formación para asumir esas nuevas responsabilidades. Aquí hay un parrafito que quiero leerles de San Juan Pablo II que dice lo siguiente: no basta ser cristianos por el mismo o por las condiciones histórico-sociales en que se ha nacido o se vive. Poco a poco se crece en años y en cultura. Se asoman a la conciencia problemas nuevos y exigencias nuevas que requieren claridad y certeza. Es necesario, pues, buscar responsablemente las motivaciones de la propia fe. Ese era como el tema que estaba manejando en aquel momento, en aquella discurso, el Papa, buscar responsablemente las motivaciones de la propia fe. Si no se llega a ser personalmente conscientes y no se tiene una comprensión adecuada de lo que se debe creer y de los motivos de la fe, en cualquier momento todo puede hundirse fatalmente y ser echados fuera. Son palabras literales de San Juan Pablo II. O sea, si nosotros no vamos continuamente, permanentemente, constantemente, juiciosamente, buscando las motivaciones de nuestra fe, en cualquier momento, pues todo puede llegar a un punto crítico y hundirse fatalmente. Por eso, hoy, más adelante dice, me salto algunos renglones, dice después San Juan Pablo II, dice, por eso hoy especialmente es tiempo de estudio, de reflexión, de meditación. O sea, no solo la parte intelectual, obviamente, sino pues la capacidad reflexiva, ¿no? Y la capacidad orante, ¿no? De meditación, de contemplación en la oración. Por eso les digo, dice el Papa en aquel momento, empleen bien la inteligencia, eduquen los sentimientos y emociones, enriquezcan el alma, esfuércense por tener convicciones concretas y personales y no pierdan el tiempo, profundicen en los motivos y fundamentos de la fe en Cristo y en la Iglesia para ser fuertes ahora y en su futuro. Bien, entonces ahí nos está hablando de un progreso constante como una actitud responsable de cada uno, pues según su condición y su vocación, ante la vida y ante su realidad de ser humanos en este y en el tiempo que Dios nos concede vivir. Bueno, necesitamos formación, lo hemos repetido, y la formación es un acto de responsabilidad personal. Y aquí es importante decirlo, cuando se habla de formación sacerdotal, de formación permanente, muchos lo primero que piensan es, bueno, que en la diócesis nos den cursos de tal cosa o de tal otro, o un repaso o una actualización teológica. Bueno, eso es una partecita de la formación permanente, de la cual el obispo tiene que responder. Pero eso no es toda la formación permanente. La formación permanente es una actitud personal, una actitud que todos debemos tener
responsablemente delante de Dios. La formación permanente sacerdotal, es una exigencia que nace y se desarrolla a partir de la recepción del sacramento del orden, con la cual el sacerdote no solo está consagrado por el Padre, enviado por el Hijo, sino también animado por el Espíritu Santo. Esto significa que debe asimilar progresivamente, de modo cada vez más amplio y profundo, toda la vida en fidelidad al don recibido. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti, le dice San Pablo a Timoteo. Asimilar progresivamente, o sea, la vida va andando, el tiempo va andando, no se detiene, y nosotros no podemos quedar ni con los conocimientos del seminario, ni con las cosas que nos dijeron cuando éramos candidatos a la ordenación, al sacerdocio. Lo que aprendimos en el seminario era lo que se requería que conociéramos para estar en condiciones de ser ordenados, no para toda nuestra vida sacerdotal. O sea, obviamente que sí, son los fundamentos, son la raíz, pero son el comienzo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, que vamos madurando en todos los aspectos, sobre todo pues en las cuestiones personales humanas, ¿no? De que nuestra forma de captar las cosas, nuestras experiencias que hemos tenido de trato con la gente, de trabajo pastoral, nos hacen ir evolucionando. Y si nosotros no tenemos esa actitud de ir aprendiendo de la vida, que ese es el resumen de toda la formación permanente, ir aprendiendo de la vida, pues entonces nos vamos a quedar rezagados. La vida nos va pasando y como que nos pasa por encima y como que nos va llevando y nosotros nos vamos asimilando lo suficiente. La formación permanente, entonces, repito una vez más, es una actitud personal de responsabilidad delante de Dios ante la tarea y la vocación que Él me presenta. Dice el directorio para los presbíteros, tercera parte de la documento clave que ojalá todos lo tengan siempre a mano, de la Congregación del Clero, dice, el sacerdote necesita profundizar constantemente su formación, aunque el día de su ordenación recibiera el sello permanente que lo configuró in eternum con Cristo, cabeza y pastor, está llamado a mejorar continuamente a fin de ser más eficaz en su ministerio. En este sentido, es fundamental que los sacerdotes sean conscientes del hecho de que el hecho de su formación no acaba con los años del seminario. Al contrario, desde el día de su ordenación, el sacerdote debe sentir la necesidad de perfeccionarse continuamente para ser cada vez más de Cristo Señor, dice el directorio para los presbíteros. Se ve claramente, las palabras lo dicen, mejorar continuamente, perfeccionarse, o sea, un proceso que no puede detenerse. La formación es una lucha permanente, ¿no? Una lucha porque, pues claro, nuestras cualidades humanas nos llevan pues a la pereza, a la dejadez, a acomodarnos, a acostumbrarnos de pronto a nuestros defectos. Y por otro lado, pues nuestra luz espiritual, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos va diciendo, bueno, tienes que mejorar, hacer esto mejor, más generoso a la próxima, con más cuidado a la próxima vez. Ya aprendiste la lección de esto, no lo vuelvas a repetir. Entonces, exige un continuo progreso. Lucha permanente. La formación es una lucha permanente, un camino constante que tenemos que recorrer durante toda nuestra vida en un continuo ascenso, ¿no? No simplemente caminar por ir más adelante, ¿no? Sino un continuo ascenso para ser pues cada vez mejores, que no termina sino con la muerte, que pues cuando termina el tiempo de merecer, que se llama en la teología, ¿no? Y con la muerte, pero no en cualquier parte, sino en el cielo. O sea, habiendo alcanzado la meta, ¿no? Es una responsabilidad personal que nace como respuesta al encuentro con Cristo que me llama, pero vivida en el contexto eclesial, donde recibo alimento y
recibo alimento y guía donde está mi campo de servicio. Y bueno, entonces en este tema que he insistido hasta ahora, que es una actitud de responsabilidad personal, es personal, eh, pero no es, digamos, aislada, porque yo estoy en un contexto, en el contexto de la iglesia. En la vida de la iglesia es mi madre que me alimenta y me sostiene y me fortalece. Entonces, en ese contexto eclesial es que yo voy en ese proceso de formación. Me voy formando día a día en el ámbito, en el seno de la iglesia. En esta vida nunca terminamos de formarnos, de configurarnos con Cristo, menos aún los que por vocación estamos llamados a configurarnos con Cristo, sacerdote. La vocación y la consecuente formación son personales, pero no individuales, ¿no? Que es la gran diferencia, es el gran tema de la actualidad de nuestra cultura de hoy, el individualismo, el que usted está solo, haga lo que le guste, no importa a los demás, no. No somos individuos, en ese sentido estar individualmente, sino somos personas que vivimos socialmente y además sobrenaturalmente unidos en la vida de la iglesia. O sea que tiene, como es personal, tiene un carácter eminentemente comunitario. Nuestra formación tiene un carácter eminentemente comunitario. La vocación, nuestra vocación sacerdotal, es un don de Dios para y para el mundo. Consiste en santificarnos, santificando a los demás, lo hemos dicho antes, lo cual, por lo tanto, no se recorre de manera individual, porque somos para los demás, somos ministros. Nuestra vida es servir, servir a los demás. Nuestra vocación la descubrimos y la acogimos en el seno de una comunidad. En primer lugar, pues una familia, un contexto ya después de una parroquia. La fuimos desarrollando en el contexto de otra comunidad, la comunidad formativa, el seminario, una comunidad educativa, que por la ordenación el seminarista entra a formar parte de otra familia, que es el presbiterio, para quedar al servicio de una comunidad concreta, que es la parroquia o pues aquella comunidad que el obispo le pida atender. Bien, entonces la formación, responsabilidad personal, pero no individual, o sea, no egoísta, no aislado, sino en vida de iglesia. Eso nos ayuda y eso nos aclara pues muy bien que nuestros intereses en la formación no tienen que ser egoístas, ni vanidosos, ni soberbios, ni nada de eso. No es acumular conocimientos, o no es tampoco un perfeccionismo, que es un defecto, ¿no? Y es insoportable el perfeccionista, ¿no? En cambio, el que tiene esa espiritualidad, que es lo que quiero como transmitir, hacer énfasis, espiritualidad de la formación permanente, es una persona que agradece cada día de su vida, y eso lo agradece a Dios, lo valora, y porque lo valora, lo agradece, y lo toma a su favor, va aprendiendo cada día y lo asume para su formación. Ahora vamos a una enseñanza que nos dice claramente, esto lo toma Benedicto XVI, citando Pastores Daobi 71, dice lo siguiente: la formación permanente de los sacerdotes es continuación natural y absolutamente necesaria de aquel proceso de estructuración de la personalidad presbiteral, iniciado y desarrollado en el seminario. Continuación natural y absolutamente necesaria del proceso que comenzó en el seminario. En efecto, si hubiera una discontinuidad o incluso una deformación entre esas dos fases formativas, o sea, en el seminario estudié, en el seminario iba a clase, en el seminario leía, en el seminario rezaba, salí del seminario, no, ahora ya no hay quien me mande, no tengo que obedecerle a nadie, yo soy el rey de mi parroquia, y entonces hay un choque. No es un proceso continuo armónico,
sino hay una disrupción, una ruptura. Y puede haber, dice el Papa Benedicto, una discontinuidad, o sea, venía formándose y se fracturó, o una deformación, empezó a tener una vida, pues eso, alejada de ese orden y de esas virtudes que estaba cultivando en el seminario. Y entonces de allí se seguirán inmediatamente consecuencias graves para la actividad pastoral y para la comunión fraterna entre los presbíteros. Yo siempre, cuando hablo con los seminaristas, les digo, bueno, el horario del seminario, ¿para qué sirve? El horario no sirve simplemente para saber a qué horas hay que levantarse, a qué horas hay que ir a la capilla, a qué horas hay que estudiar, a qué horas hay que comer, sino para ir formando hábitos. Y el primer hábito es aprovechar el tiempo, luego hábito de estudio en su momento y terminar hasta tal hora, hábito de oración, o sea, llegar a no solamente estar en la capilla, sino estar orando, ir formando hábitos. Si ese proceso de ir formando hábitos en cierto momento se rompe abruptamente, bruscamente, entonces se daña la persona, se daña el proceso que el Espíritu Santo iba desarrollando en ese hijo suyo, en ese hijo sacerdote, ¿no? En ese sacerdote que estaba allí actuando, que se iba formando el alma sacerdotal y de pronto, bueno, muy bien, llegó hasta tal punto, hasta cierto punto, se ordenó, recibió la gracia de la ordenación y se rompió, se descubrió o se deformó. Bueno, entonces hace esa advertencia el Papa Benedicto en aquel momento. Dice, la formación permanente no es una repetición de la recibida en el seminario. No es decir, bueno, vamos a repasar moral, vamos a repasar profetas, vamos a repasar derecho canónico. No es una repetición, que eso la tenemos que asumir nosotros por nuestra cuenta y riesgo, ¿no? De estar al día en las ciencias que debemos saber. Pero no es eso la formación permanente, no es someter a revisión o ampliar nuevas sugerencias prácticas. Bueno, ahí continúa esa idea de Papa Benedicto. Continuación natural y absolutamente necesaria. Formación permanente, formación inicial. La formación inicial y la permanente son dos momentos de una sola realidad. El camino del discípulo presbítero enamorado de su Señor y constantemente en su seguimiento. Esto lo dice el Papa Francisco. Dos momentos de una sola realidad. La formación de los sacerdotes es una continuación de un único camino discipular que comienza con el bautismo, se perfecciona con los otros sacramentos de la iniciación cristiana, es reconocido como centro de la vida en el momento del ingreso al seminario y continúa durante toda la vida. Y entonces, creo que ya llegamos con una hora. Bueno, la formación inicial solo se entiende dentro del proceso vital de la formación permanente. Esa es como la premisa que tiene este documento que decía al comienzo de la ratio fundamentalis, que uno dice, bueno, es el documento para los seminarios. Pues no, ahí está un capítulo concreto para la vida sacerdotal, formación permanente como parte esencial del proceso formativo. La formación inicial se llama inicial porque es el comienzo. Entonces, de un proceso vital que se llama formación permanente. Solo se entiende la formación inicial dentro del proceso vital de la formación permanente y no al revés, porque la formación permanente no es una prolongación del seminario. En el seminario recibimos lo que necesitamos para ser ordenados en ese momento y no recibimos la totalidad de la formación. Bueno, pues entonces, hasta lo que he dicho, yo creo que se ha expresado como lo esencial. Bueno, la formación, ya todos lo sabemos, tiene que ser en las 4 dimensiones, ¿no? Humano, comunitaria, intelectual, espiritual y pastoral, pero asumida como en lo que voy viviendo cada día, que en mi trato con los fieles,
que en mi celebración litúrgica, que en mi oración, en todo, vaya yo asumiendo lo que voy viviendo como ingredientes de un camino formativo que me sirva para mi formación. Eso también implica madurez humana, implica madurez espiritual. Debemos identificar la formación abarca la integridad de la persona y se fundamenta en la fe como una realidad progresiva, dinámica y experiencial. Creer es como una lenta peregrinación que a cada paso revela algo nuevo y muchas veces imprevisto que nos permite ir teniendo un conocimiento más profundo de Dios. Es una respuesta que exige una lucha hasta el último día. Entonces, debemos identificar pues, los momentos de nuestra vida y debemos identificar nudos teóricos y prácticos que impiden ese proceso de formación permanente, porque si nuestra vida de sacerdotes no es formación permanente, será frustración permanente, porque lo contrario de la formación no es solo falta de ayuda o la pérdida de una oportunidad, sino el proceso opuesto, que es la deformación. Bueno, pido perdón porque por aquí hay sonidos de fondo. Una familia ha entrado aquí y bueno. Bien, entonces, bueno, eso es lo que quería transmitirles, que no nos quedemos con ese esquema obsoleto de que la formación permanente son algunas charlas que nos tienen que dar en la diócesis para la formación del clero, sino que es saber leer la vida como un continuo aprendizaje. Así muy brevemente ese es el resumen. Carlos, muchas gracias. No, monseñor, a usted muchas gracias, muchas gracias. Y pues aquí están los hermanos, ya tenemos unos 35 sacerdotes conectados. Aprovechemos este momentico, si hay alguna pregunta, algún comentario, aquí aprovechemos a monseñor, que pues está en toda la disposición, hermanos. Si quiere, prenda su micrófono y pues haga la pregunta pertinente o el comentario pertinente. Estos padres como que se asustan con los obispos. Cuando tenemos obispos invitados, casi ninguno habla. Ujú. Ahora, Muy Humberto. Yo buena. quiero compartir algo. Ah, Nomás agradecer a Monseñor por el momento que nos proporciona y es bueno que se lo recuerden a uno. Yo recuerdo que en el seminario siempre le hablan a uno de esa formación permanente, de no abandonar los libros y de no quedarse estancado, porque el servicio se presta mejor cuando estamos actualizándonos y estamos en esa constante formación. Y pues a veces uno, entre tantas cosas, tanto activismo, termina por olvidarlo y termina por hacer a un lado la formación permanente. Y entonces vale la pena lo que ahora usted nos ha ido recalcando. Es parte de nuestra espiritualidad sacerdotal y para poder ejercer mejor nuestro ministerio, definitivamente que es necesario. Muchas gracias, monseñor. Oh, padre, con mucho gusto. Sí, es eso, es que para mí fue también una novedad hace unos años cuando empecé a leer estos textos del magisterio donde dicen, mire, la formación no es esperar a que nos den charlas, sino es una actitud de ir leyendo la vida, de esto me sirve, de ir sacando consecuencias, ¿no? A la luz del Espíritu Santo, por supuesto, pero es una actitud, pues al fin y al cabo, de madurez humana y de respuesta por amor a Dios, ¿no? Entonces, El padre John Freddy, por ahí prende su micrófono. Hola, buenas noches. Monseñor, muchas gracias por compartirnos pues este espacio y estas reflexiones. Me queda algo.
Yo me muevo en el ámbito de la formación a nivel universitario. Y yo siento que el mundo nos hace muchas interrogantes. O sea, el mundo de hoy nos tiene en un escenario donde la iglesia tiene que dar respuestas sólidas, consistentes, y nosotros tenemos que seguir creciendo en ese espíritu de rigor también como académico. Es decir, hay un componente que es el componente del espíritu, pero también hay un componente que es el componente de la razón. La fe y la razón, como nos permiten a nosotros responder a las necesidades del mundo y a las necesidades de los hombres y mujeres. Entonces, a veces yo siento que queda como el consuelo de que hacemos una reunión, hablamos unas cuantas palabras sobre un tema, pero finalmente no logramos profundizar, no logramos dialogar interdisciplinariamente con otras ciencias, con otras disciplinas que nos permitan a nosotros verdaderamente crecer en ese rigor y poder efectivamente pues, responder también desde la experiencia del transformadora de Jesús a esas necesidades. Entonces sí me parece que es muy importante también, digamos, reconocer que no podemos conformarnos digamos, con lo que nos ofrecen, sino que tenemos nosotros también que mantener ese espíritu constante, acercarnos a los centros formativos, leer, estar atento a la realidad, es decir, hacer una sinergia con todos estos elementos, porque realmente la gente hoy más que nunca está necesitando de nosotros acompañamientos y respuestas efectivas a las necesidades. Eso es muy cierto. Mira, cualquier profesional pues busca estar al día en su ciencia, en su tarea, en sus conocimientos, con cuánta mayor razón pues el sacerdote para estar bien preparado y responderle a sus fieles. Hay ciertas ideas que eso pues obviamente son tentaciones del enemigo, de que en los ambientes clericales alguno que sea un poquito más estudioso, entonces ya le hacen la burla, ¿no? Que es el intelectual, que no sé qué. Y eso no tiene sentido. O sea, al fin y al cabo nosotros también tenemos que ser maestros y sin buscar ser como pues muy intelectualistas, pero sí tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza. Yo siempre recomiendo tener a mano la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Así que yo creo que es parte también de nuestra responsabilidad saber estar bien, conocer bien, dar buena razón de nuestra doctrina. Muchas gracias, el padre Humberto. Padre Humberto, por aquí está. Arce. Sí, muy bien, muy bien. Primero, mucho gusto. Felicidades al Monseñor y a todos los padres y Carlitos también. Fíjate, yo creo que pronunciamos nosotros a veces hasta en el lenguaje, ¿verdad? En el lenguaje, por ejemplo, hablar de una comisión del clero a una pastoral presbiteral. Híjole, yo creo que eso nos ganó. Y pensarlo a veces nos ha costado, por lo menos en nuestro presbiterio, ha costado porque a veces queremos hacer que la pastoral presbiteral, que le cambiamos el nombre, pero si nada más le cambiamos el nombre y sigue siendo una comisión del clero donde se dan unos temas, una charla, como nos hacía usted mención, y no pasa a ser una pastoral para los sacerdotes, desde los sacerdotes y con los sacerdotes. Entonces estamos pensando en que queremos hacer unos temas para que la gente los reciba. Y a veces sí ha pasado muchos padres. No, es que queremos unos temas, pero esos buenos temas tan buenos. Ah, pues para el catecismo. Padre, ese es para ti. Para el catecismo está la pastoral profética o catequética. Ah, está bien. Entonces ha ido costando, y conste que ya llevamos 7 años con ello, y iniciamos nuestro segundo plan de pastoral presbiteral, pero a veces como que pensar la pastoral del clero y pasar a una, aunque se le siga siendo el mismo nombre, a una pastoral para los sacerdotes, las necesidades humanas que son diferentes. A veces la formación del seminario es mientras pase la materia, cumpla con las clases, le dice usted el horario, queda ahí. Pero pasar ahora a ver la situación real del sacerdote, sus situaciones a veces de, como que decimos en esto de la sanación, de su formación, ahora tiene que responder
no solamente a la parte iglesia, sino ante el mundo, ¿verdad? Que ahora con el Concilio Vaticano, vuelta hacia este mundo a responderle y ser profeta en ese momento. Pero antes de darlo, la parte de uno. Y yo lo felicito primero al padre Carlos y a todos los organizadores por el tema. Y segundo, porque usted nos los da. Hablarlo de un obispo, de cómo está en todo esto, a nosotros, por lo menos a mí, y creo que sea mucho pensar así, nos ayuda a decir por dónde va nuestras cabezas, nuestros obispos, nuestros pastores, y de ahí también nosotros. De veras, yo lo saboreé todo eso, un momento, todo esto, porque venía de misa. Entonces, pero estamos allá, después uno lo va escuchando. Pues muchas gracias, Carlitos, a todos los padres que participan, y también a usted, señor obispo, señor, por todo eso, abrirnos desde el baúl de su formación, de su experiencia, todo esto que para nosotros nos impulsa en ello. Muchas gracias. Mucho gusto, padre. Gracias, padre Humberto. Por aquí está el padre Julio César. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va, monseñor? ¿Qué tal, padre? Mi nombre ¿Cómo es Julio está? César, de la diócesis de San Nicolás, Argentina, Buenos Aires. Nosotros, durante nuestra primera etapa, yo tengo recién 7 años de ordenación, y en esta diócesis, no sé si es a nivel mundial, se ha dividido la formación permanente del clero de acuerdo a 3 ámbitos: el clero joven, el clero medio y el mayor. Y durante un tiempo yo veía como que era muy desde la exigencia, y no me daba esto de disfrutar del tema de la transmisión y sobre todo de la formación, hasta que desde la oración y sobre todo participando en esta fraternidad, vi como una luz que necesitamos para poder seguir y hacer que nuestra iglesia sea una iglesia viva, y sobre todo una iglesia que crece. Primeramente porque nosotros lo necesitamos. Y en una de las charlas que nosotros tenemos cada 2 meses, un sacerdote dijo algo muy, pero muy acertado, que tenía que ver con si los médicos siguen perfeccionándose para poder llegar desde la actualidad con las cosas que tengan que ver con la medicina, ¿por qué no nosotros? Que también, dentro de todo, somos como médicos del alma. Entonces, como que eso llegó y pudo calar hondo en esta temática de decir, esto no lo necesitamos. Más o menos puedo ver que hay muchos hermanos sacerdotes que tienen más experiencia que yo, y obviamente van a coincidir con esto, que sí, es una necesidad, pero también necesitamos tener sed de esta formación, y sobre todo sed de las cosas que Dios proporciona para que no nos quedemos en la chatura y sobre todo olvidemos nuestra función. Pero hay una consulta que quiero hacer, que es si ahí desde donde es, desde Colombia, también está esta modalidad de clero joven, clero medio, clero mayor, y si hay así estas. Parece que se fue el padre, por algo se cayó la llamada. Cayó la llamada, pero bueno, digamos que en respuesta a lo que le alcanzamos a escuchar, sí, son propuestas que hace actualmente la pastoral sacerdotal, ¿no? Para los sacerdotes y con los sacerdotes, esa propuesta de hacerlo por grupos de edades. Hay que saberlo manejar. Eso no es automáticamente, eso no funciona simplemente por hacer los grupos. Hay que saberlo manejar, pero he visto experiencias muy bonitas en donde de pronto, pues al estar con hermanos sacerdotes contemporáneos, pues se llegan a decir cosas de experiencia, digamos, humana, de la vida sacerdotal, que no se dirían en otros contextos, ¿no? Y digamos que es útil, pero es una propuesta y no funciona automáticamente. Hay que saberla guiar y saberla valorar para que los jóvenes también se formen y no se vuelve como se dice aquí, el corrillo de los padrecitos jóvenes y allá el de los viejitos. No,
sino saberla valorar cada vez. Hay que tener un proceso, hay que tener un programa de formación para que pues cada uno vaya en esa actitud pues de verdad de aportar según su experiencia y su edad. Por aquí tenemos al padre Ricardo Calderón. Padre Ricardo, si quiere, prenda su micrófono. Bueno, muchas gracias, Padre Carlos Monseñor. Buenas noches, muchas gracias por su aporte. Yo tengo nomás dos cosas para decir con temor y temblor, ¿no? De pronto con derecho a equivocarme en cuanto a la formación del clero. Yo trabajé en el seminario como formador también, y alguna vez yo le decía a los seminaristas, miren, yo pienso que la parte de la espiritualidad en la formación, liturgia de las horas, laudes, víspera, la Eucaristía, no debe ser obligatorio, sino debe ser más o menos es suscitarle al seminarista la necesidad de que esto es necesario e importante para su vida, porque lo hacemos tan obligatorio. ¿Por qué no vino a laudes? ¿Por qué no vino a la capilla en víspera? ¿No lo vino a Eucaristía? Salimos del seminario, vamos a retiro de sacerdotes, y yo creo que cuando yo equivocarme, aparece el tomo de la liturgia de las horas, el breviario. De resto, en sentido figurado, no aparece por aquí, únicamente en el retiro, ahora es con el celular. Entonces, es una de las cosas que uno tenía que mirar esto. Dos, es el asunto de la formación permanente. Como dice Monseñor, no se trataría de charlas solamente. Mire, el Papa Benedicto XVI, en sus obras completas, hay uno que habla que en el trato que le demos a la liturgia se decide el destino de la fe y de la iglesia. Y hoy en día, ¿cómo está nuestra liturgia en las parroquias? ¿Verdad? Hay sacerdotes que celebran una liturgia permisiva, una liturgia complaciente, una liturgia escénica, de show, de cosas. Muchos sacerdotes que dicen que la liturgia es eso, ¿para qué? Que son invenciones, que yo soy el obispo de mi parroquia, yo celebro como quiera, de acuerdo a la necesidad de la gente. Yo pienso que ahí, como liturgista que soy, debería ser fundamental la esencia. Recuerden que para uno saber cuánta teología sabe un sacerdote, es necesario mirarlo cómo celebra. Sí, sí. Bueno, de acuerdo, pues sí, esas son las experiencias y justo en los últimos retiros que le prediqué a mi clero, tuvimos como tema la Santa Misa. Entonces era pues la Santa Misa, la Santa Misa bien celebrada, la Santa Misa bien preparada y bueno, con toda la liturgia, esa simbología. Luego lo de dejar que el joven libremente decida, bueno, yo sé que hay que respetar esa libertad, hay que formar la libertad, formar en libertad, ¿no? Sí, lo de estar obligado, apenas uno ve que no está por ahí, pues entonces ya no lo vuelve a hacer. Hacerlo por convicción, pero sí hay cosas que hay que enseñarles. Por ejemplo, uno de los temas claves en ese de dejarle o no dejarle, que hemos tenido por ahí en algunas reuniones, es cada cuánto ir a donde el director espiritual, ¿no? No, que no hay que obligarlo, que dejarlo cuando quiera, que no sé qué. Otros no, que cada 15 días, que no falte, que llevarle ahí la lista a ver si está puntual. Yo creo que hay que ir formando virtudes, como les decía hace un rato, y una de ellas es como esa virtud del orden, y hay cosas que tienen que aprender porque los muchachos no lo sabían, y entonces hay que irlo formando. Pero sí, en la libertad, o sea, la decisión es tuya, ¿no? La decisión es tuya y eso hay que por activa y por pasiva irlo diciendo, porque o si no, salimos a la parroquia y se nos olvida, incluso nos volvemos rebeldes, es triste, uno ve muchachos que eran juiciosos en el seminario y luego ya en la vida parroquial son rebeldes y no hacen caso, no quieren, bueno, en fin, así somos los humanos, pero el tema de asumir la formación como respuesta, con responsabilidad personal, creo que ahí insistamos en esa clave. Gracias, padre. Gracias, padre. El padre Delio.
Diga, padre Delio. Para todos, muy buenas noches. Buenas noches. Noches. Una pregunta para Monseñor y una pregunta para nosotros los padres. La pregunta para Monseñor es, desde la conferencia, ¿existe algún incentivo para que nosotros los padres tengamos la formación permanente? A ver, yo me remito y repito esta enseñanza de que la formación permanente es responsabilidad personal como respuesta al amor de Dios, está impregnada en el último documento de la Congregación del Clero para la Formación Sacerdotal. O sea, la Iglesia nos invita a asumir en forma madura nuestra formación. Vamos asimilándolo, o sea, dentro de lo que a cada obispo le toca, pues va pues transmitiendo esto en su propia diócesis, ¿no? Y en su contexto. Entonces yo creo que son cosas de estas típicas que van saliendo en el magisterio que poco a poco se van asimilando. Y no podría decir si hay, o sea, pues es que desde la conferencia episcopal no es que haya como ese incentivo en general, ¿no? Formación sí se ofrece, se buscan charlas, cursos, experiencias, pero luego lo de asimilarlo como una actitud personal es más bien de cada obispo con su clero. Teníamos a otro padre, un padre que también tenía su mano levantada. El padre Walter, eso. Padre Carlos, Sí, padre Walter. pues aquí desde Guatemala saludando. Muy bueno, realmente el tema, Monseñor, lo que decía el padre anteriormente, esto de crear los grupos por edades, bueno, en la diócesis de Escuintla, en Guatemala, nosotros estamos en la experiencia de crear cenáculos, según se puede decir como decanatos, ¿verdad? Entonces, aquí lo llamamos regiones, y entonces los párrocos que pertenecemos a las distintas regiones nos reunimos para rezar la hora tercia, para poder compartir un tema formativo que le corresponde una semana, digamos, distinta a cada párroco, y entonces ahí pues se busca un tema para que nosotros preparemos la lección divina, el tema con el que compartimos. Y bueno, ahí vemos de distintos arcos de edades. De hecho, dentro de mi grupo sacerdotal hay un párroco que fue mi formador incluso dentro del seminario, ¿verdad? Entonces, es compartir experiencias variadas, pero muy enriquecedor. Es hasta este año que está ad experimentum, después esta temática de reunirnos, pero es una forma también de fraternizar, de conocernos y de ir creciendo en esta línea de la formación permanente, que como bien se ha dicho es responsabilidad de personal en el caso, ¿verdad?, de cada uno que asume el rol de formarse, pero también se vuelve un compartir y un crecer juntos, ¿verdad?, en este ambiente, ¿verdad?, para pues ahí sí que caminar, ¿verdad?, en este proceso, y es algo bien bonito. Y de hecho también me ha dicho mi obispo, ¿verdad?, cuando tengas tú formaciones, también compártela con nosotros, ¿verdad? Yo le mando al grupo, ¿verdad?, del clero estas formaciones, y ellos pues tienen la experiencia pues ya de irlos viendo, digamos, después, y también nos ayuda a todos para crecer, ¿verdad? Entonces agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y poder escucharlo, ¿verdad? Y asumir que nuestro rol, porque nadie da lo que no tiene, y necesitamos seguirnos formando en este caminar. Muy bien, tú has dicho algo que me ha recordado, y seguramente a todos nos ha recordado el tema de la sinodalidad, ¿no? Caminar juntos comienza por el clero. Eso de salir a predicar, que caminemos juntos, y los sacerdotes no se reúnen para ir con ese proceso formativo armónico que beneficie a todos, que ninguno se quede rezagado. Pues bueno, ahí está una forma muy concreta de entender esa formación permanente, ¿no?
y ya que el Papa Francisco nos pone este reto, que no es una cosa nueva, sino que es esencia de la Iglesia, pues la sinodalidad vivida es justamente eso, esos momentos de formación, que no solamente son charlas y conferencias, sino también encuentros fraternos, también todo eso es formación. Bueno, muy bien. Monseñor, si quiere, regálenos entonces una oración y su bendición. Monseñor, muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, bueno, pues qué dicha este momento de compartir. Que Dios misericordioso, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, los acompañe siempre para ser esos buenos pastores en medio del rebaño que a cada uno de ustedes les ha encargado, y que el Señor Dios misericordioso los bendiga siempre en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ahí hay veo alguna nota. Bueno, yo creo que ya. Ya prende los micrófonos para despedirse. Señor, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias. Te felicito por esta iniciativa y bueno, espero que haya servido. Felicidades a todos. Bueno, buenas noches, monseñor. Muy buenas noches, bendiciones. Hasta la próxima. Gracias, Padre Carlos. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Buen Adviento. Un abrazo grande, bendiciones.